¿Alguna vez te ha parecido que pareciera haber una desconexión entre las cosas de las que Dios quiere hablarnos o de las cosas de las que el Señor Jesucristo nos habla a través de su palabra, que es la Biblia, y las cosas que nosotros estamos viviendo en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana? ¿Alguna vez sentiste como que no se relacionara mucho lo que vivimos día tras día con los temas más interesantes que Dios puso en su libro? ¿Por qué los temas que están en la Biblia, en el libro de Dios, nos parecen irrelevantes? ¿Por qué nos parecen desconectados de los temas que a nosotros más nos interesan? ¿Alguna vez te preguntaste eso? ¿Cómo podemos entender el mensaje de Jesús y sacarle máximo provecho para nuestras vidas reales, con sus retos y sus problemas cotidianos? Bueno, encontrarnos con Jesús espiritualmente al principio parece algo difícil de entender. Cuando escuchamos a Jesús hablar de sus temas, de sus parábolas, de sus lecciones, de sus apóstoles, de las doctrinas que ellos presentan, muchas veces es algo difícil para los estudiantes principiantes, pero sabemos que vale la pena. Sabemos que lo que Jesús tiene que decirnos tiene todo que ver con nuestras vidas, pero hay cosas como que nos desconectan, como que nos hacen perder interés en lo que Él tiene que decir. ¿Por qué sucede esto? ¿Y cuál es lo importante de prestar atención seria a las enseñanzas de Jesús? Bueno, no somos los únicos que vivimos esa realidad. Eso lo han vivido las personas desde el principio, los que tuvieron contacto con Jesús, lo experimentaron también. Y vamos a ver el ejemplo de una persona que le pasó precisamente eso. Fue una mujer que tuvo un encuentro no planeado con Jesús, y de pronto Jesús le empieza a hablar de temas que ella como que dice, como que, ¿por qué me hablas de esto? No entiendo. Y vamos a ver cómo Jesucristo la llevó de la mano para ir conociendo y comprendiendo quién era Él y los planes que Dios tenía para su vida. Porque probablemente nosotros estamos en un lugar muy parecido que esa mujer, sin entender claramente el interés que Dios tiene por nuestras vidas y la importancia que tiene Jesucristo para nosotros. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Juan capítulo 4, versículos 1 al 26. Esa es la parte de la historia que vamos a leer. Hoy vamos a seguir haciendo un paréntesis en la enseñanza que tenemos empezada en 1 de Pedro. Y hoy vamos a ver Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 26. Y de ahí aprenderemos una desafiante revelación acerca de la verdad. Ese es el título de mi mensaje. Una desafiante revelación acerca de la verdad. Una desafiante revelación de la verdad. A modo de contexto les explico, el Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros conozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Por medio del Evangelio de Juan nosotros podemos conocer la gracia y la verdad de Dios. La gracia es ese favor no merecido, ese favor inmerecido de Dios, y la verdad es lo cierto, la verdad es lo real que nosotros necesitamos conocer. Cuando nosotros experimentamos la gracia y la verdad de Dios por medio de Jesucristo, nosotros somos libres, dijo Él. Cuando nosotros experimentamos esa gracia y la verdad, nosotros tenemos vida eterna. Cada historia que incluye el Evangelio de San Juan, cada historia que incluye el Evangelio de San Juan está conectada con esa verdad que acabo de decir. Al principio del Evangelio, en el capítulo 1, dice la Escritura en Juan 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Diga gracia. Diga verdad. Una vez más leo, dice en Juan 1:14, el Verbo, Jesús, se hizo carne, es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad.
Dios envió a su Hijo lleno de gracia y de verdad para dárnoslas a conocer. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En Juan 1:16 agrega, de su plenitud recibimos todos, gracia sobre gracia. Como pueden ver, revelarnos la gracia de Dios es un propósito central del Evangelio de San Juan. Cada historia que Juan va a incluir en su escrito tiene el propósito de revelarnos la gracia y la verdad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted necesita conocer la gracia. Usted necesita conocer la verdad. Cuando usted conozca la gracia y la verdad y crea en ellas, usted va a experimentar vida eterna. Y el Evangelio de Juan fue escrito precisamente para eso, para que nosotros conociéramos estas cosas y al creer en ellas tengamos vida eterna. El evangelista termina su libro en Juan 20:31 aclarando ese propósito. Leo Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el Evangelio de Juan fue escrito para que conozcamos la gracia de Dios, la verdad de Dios en Jesucristo, como se revelan en Jesucristo, y para que creyendo en ello, en la gracia, en la verdad y en Cristo, nosotros tengamos vida al creer en Él. Ahora, la historia que vamos a leer en Juan capítulo 4 está precisamente conectada con ese gran propósito del libro. Lo que llamamos la mujer samaritana, la historia de la mujer samaritana. En esa historia nosotros hoy vamos a leer una desafiante revelación de la verdad. Una verdad que se va a desbordar de gracia, de verdad y de vida en 3 escenas. Esta historia de los versículos 1 al 26 se puede dividir en 3 partes. En los primeros 15 versículos vamos a ver cómo la mujer tiene un encuentro con Jesús y ella cree que Él es un hombre interesante para el final del versículo 15. Del versículo al 16, ella descubre que Jesús no solamente es un hombre interesante, sino que Él además es un profeta. Él es un profeta muy intrigante. Y después del versículo 20 hasta el 26, ella va a entrar a una revelación todavía más profunda de quién es Jesús, para darse cuenta que Él es el Mesías Salvador. Vamos a ver cómo esta mujer pasó de un encuentro con Jesús, de pensar que Él era solamente un hombre interesante, a descubrir que Él era un profeta intrigante y terminar con la revelación de que Él era el Mesías Salvador. ¿Están listos? Muy bien. Quiero invitarlos pues a que vayan a la Biblia y vamos a leer los primeros 15 versículos de este pasaje. Juan capítulo 4 versículos 1 al 15 y voy a leer en la Biblia Reina Valera 95 el día de hoy. Escuchen conmigo, por favor. Leo. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahí nos vamos a detener por ahora. Veamos en primer lugar cómo la mujer tiene un encuentro con Jesús y para ella es un hombre interesante. En los primeros versículos, cuando la mujer samaritana llegó al pozo a sacar agua, ella se sorprendió de ver ahí a este judío tomando un descanso. Lo que Jesús va a hacer en los próximos versículos después de este encuentro va a ser, como judío, varón y rabino, algo interesante para una mujer bajo esas circunstancias. Observen, el texto que ya leímos en los primeros versículos, vamos a ver qué hizo Jesús que le pareció tan interesante a la mujer y luego qué dijo Jesús que le pareció tan interesante. Lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo era muy interesante para esta mujer. Observen en primer lugar qué hizo Jesús. Dice ahí el versículo 2 que Jesús, el versículo 3, que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Explico la geografía bíblica. Judea está en la parte sur del país, Galilea está en la parte norte del país y en la parte central está Samaria. Pero lo interesante es que la parte de Samaria es una parte prohibida para los judíos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos antiguos con paganos asirios que también hicieron una mezcla de creencias y resultó la religión de los samaritanos. Así que los samaritanos eran una raza mezclada genética y religiosamente, lo cual para los judíos de raza pura y de religión pura era aberrante. Los samaritanos eran un grupo de desprecio para los judíos. En lugar de los judíos entrar a Samaria, preferían rodear por el extranjero, por la frontera extranjera. Es decir, si ustedes vieran el país de Israel, se darían cuenta que es una especie de franja delgada y larga. En la parte sur está Judea, de un lado está el mar Mediterráneo, o ellos le llamaban el mar grande, del otro lado estaba el mar Muerto, el río Jordán y el mar de Galilea. Israel está aquí al centro, Judea está al sur, Samaria está al centro y Galilea está al norte. Los judíos tradicionalmente iban de Judea a Galilea saliendo por la frontera del río Jordán, bordeando la frontera que se llamaba Perea y luego regresando del otro lado del río Jordán a Galilea. Ellos no cruzaban por Samaria, no se contaminaban. Y aquí tenemos, diciéndonos el texto en el versículo 4, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Qué interesante ver para la mujer que Jesús entra en Samaria, la tierra prohibida. No solo entra en Samaria, sino que Jesús se va al pozo de Jacob, se sienta y espera, y cuando la mujer llega, porque se sobreentiende ya, para cuando Jesús empieza a hablar con la mujer, el versículo 5 dice que él se fue a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. En Génesis, en Génesis nosotros podemos leer con detalle en el capítulo 31 cómo Jacob, 1800 años antes de ellos, antes de Jesús, Jacob, de quien Dios terminaría cambiándole el nombre al de Israel, el padre de la nación judía, había llegado a esa zona, comprado un terreno, y en ese terreno, eventualmente, cuando Jacob murió, se lo dejó de herencia a su hijo favorito, que era José, de entre sus 12 hijos. José heredó ese terreno que era propiedad de Jacob, y cuando José murió, fue sepultado en ese terreno. La Biblia no dice cuándo, la Biblia no dice cómo, la Biblia no dice cómo ni cuándo Jacob hizo ese pozo, simplemente lo da por hecho. Jesús y la mujer
dicen que ahí Jacob hizo ese pozo. El pozo de Jacob era un lugar icónico en la tierra de Israel. En medio de un lugar semidesértico, descubrir un pozo era algo muy valioso y eso se le concedió a Jacob. Ahora Jesús llega a ese pozo y está esperando. Dice el versículo 6 que allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado del viaje, porque como hombre también se cansaba, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora comenzaba a ser contada a las 6 de la mañana, lo cual implica que la hora sexta era las 12 del día, cuando el golpe del calor se empezaba a sentir con todo su poder en una tierra semidesértica como aquella. Así que Jesús cansado llega ahí y dice el versículo 7 que llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús llega primero y después llega la mujer. Eso no tiene nada de sorprendente. Lo sorprendente es lo que dice el versículo 8. Dame de beber, perdón, el versículo 7. Y Jesús le dijo, dame de beber. No solo Jesús siendo judío, era muy extraño que hubiera ido a Samaria. Lo segundo, más extraño, es que él, siendo un hombre, le hablara a una mujer pagana. Eso no se hacía. Eso era prohibido. De hecho, la mujer se sorprende que él le hablara a ella, porque eso era fuera de la costumbre. Qué interesante ha de haber sido para ella oír que un hombre judío le está hablando. Pero no solo eso, sino lo que Jesús estaba haciendo. La tercera cosa que Jesús hace que es interesante para ella es que le dice, dame de beber. El versículo 11 dice que él no tenía agua con que sacar, que no tenía algo con que sacar el agua del pozo, lo cual nos indica que Jesús no traía utensilios consigo. Entonces, eso implica que si Jesús le está pidiendo a ella que le diera de beber agua, eso indica que Jesús estaba pidiéndole que ella usara su cubeta o su tinaja y él poner sus labios sobre ese objeto. No solo eso, si ustedes prestan atención en el versículo siguiente, en el 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. ¿A cuál ciudad? Obviamente a la ciudad de los samaritanos más cercana. Estas cosas que Jesús hizo son cosas increíbles en su contexto. Un judío tenía prohibido, al menos un buen judío tenía prohibido tocar cualquier cosa que fuera de los samaritanos, porque consideraban que los samaritanos los iban a contaminar ritualmente. Aquí Jesús está enviando a sus discípulos a comprar comida de los samaritanos, preparada por los samaritanos, y Jesús está hablando con una mujer samaritana y le está diciendo, dame de beber. Él está diciendo, voy a poner mis labios judíos sobre un utensilio contaminante ritualmente. Todo eso para ella fue sorprendente. Fue sorprendente encontrarse un judío ahí, fue sorprendente oír a un judío hablándole y fue sorprendente oír que el judío quiere tocar lo suyo. Todo esto que Jesús hizo es interesante, pero es más interesante todavía lo que él dice después. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Observemos el versículo 9 en delante. Bueno, ella demuestra cuán sorprendida estaba de todo esto, diciéndole, ¿cómo tú, en el 9, siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y el verbo tratar ahí en griego literalmente es compartir utensilios. Ellos no comparten ni utensilios, ya ni mucho menos se tocan, ni siquiera comparten un vaso o la cuchara. De hecho, tradición judía era un buen judío, para evitar contaminarse con los objetos paganos, carga su propio vaso y su propio plato. Y Jesús no trae nada. Y todo eso es interesante, pero lo que Jesús ahora va a decirle a ella es todavía más interesante. Versículo 10. ¿Qué le va a decir? Observemos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hay dos cosas que Jesús le está diciendo a la mujer. En primer lugar, Jesús le está diciendo a la mujer que él tiene algo muy especial.
Y en segundo lugar, Jesús le está diciendo a la mujer que Él es alguien muy especial. Jesucristo en primer lugar le dice a ella que Él tiene algo muy especial. ¿Y qué es eso tan especial que Jesús tiene que debe ser interesante para ella? Y Jesús lo describe de 7 formas. Número 1, Jesús dice en el versículo 10 que lo que Él tiene es un don de Dios. Jesús tiene un don de Dios. Jesús tiene, amigos, algo que es un regalo de Dios para los hombres. La palabra don aquí significa, la palabra don que se usa aquí tiene un énfasis cargado en cuanto a lo gratuito del don. Y la palabra griega que se usa para don aquí se usa 11 veces en el Nuevo Testamento. Y todas las veces, sin excepción, todas las veces que se usa la palabra don, esta palabra don, dorean en griego, se usa para referirse a un don gratuito de Dios a los hombres. Por ejemplo, en Hechos 2:38 se usa la palabra don para referirse al regalo del Espíritu Santo, al don del Espíritu Santo. También se usa en ese sentido como el don del Espíritu Santo en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 10. Otro uso que se le da a la palabra don, a esta palabra don en el Nuevo Testamento, para referirse a un don gratuito de Dios a los hombres, es para referirse a la justicia de Dios que es por la fe. 2 veces se usa esta palabra así en Romanos capítulo 5. Y el resto de las veces es para referirse a la gracia de Dios, al favor inmerecido de Dios. En pocas palabras, Jesucristo dice que Él tiene de parte de Dios un don gratuito para dar. La segunda cosa que dice Jesús a ella que Él tiene, en el versículo 10 todavía, Él le dice que Él tiene agua viva. Observen que dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La palabra viva solo se puede entender en sentido literal o en sentido figurado. La agua viva en sentido literal se refería a un manantial o un pozo literal de agua. O en sentido figurado, la palabra viva se refiere al agua que es viva. Es decir, que esta agua es como un ser viviente. ¿En qué sentido está hablando Jesús? Está hablando en sentido espiritual aquí. Él está diciendo que el regalo que Él tiene es un ser viviente, es vivo, y Él lo llama agua. Seguimos viendo aquí, en el versículo 14, brinco para allá, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esta agua de la que Jesús está hablando es un agua que sacia. El versículo mismo dice, sacia el interior, obviamente, de la persona. Observen lo que dice el 14. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que Jesús tiene es un regalo de un tipo de agua que es un agua viviente, un agua que sacia la sed del alma humana. Es un agua que es milagrosa porque tiene el poder de crear adentro de una persona que la recibe una fuente. Les explico. Cuando Jesús usa en el versículo 6, regresando a Juan 4:6, en él estaba allí el pozo de Jacob. Hay 2 palabras diferentes en griego que se traducen pozo. Una palabra, la que se usa en el versículo 6, esa palabra que se traduce pozo, literalmente se debe entender como fuente o manantial y se refiere al agua que sale de la tierra. Esa es la palabra griega que se usa allí. La otra palabra que se usa como pozo en el versículo 11, cuando dice Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, esa es una palabra griega diferente. Y esa palabra pozo literalmente significa hoyo, un hoyo cavado en la tierra. Cuando Jesús regresa al versículo 14 y dice que el agua que Él le dará será en él una fuente, se refiere, es la palabra griega exactamente la misma que en el versículo 6. Es un manantial. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que el regalo de Dios que Él tiene la capacidad de producir adentro de una persona
una fuente que sacia su sed continuamente. Jesús no está diciendo que la persona que beba de su agua ya no va a tener sed. Lo que está diciendo es que el agua que Él da va a saciar continuamente la sed que la persona experimenta con regularidad, a diferencia del agua física que nos quita la sed por un rato y luego tenemos que volver a la fuente del agua. La fuente del agua espiritual que Jesús crea dentro de un ser humano anda dentro de nosotros. Y aunque sintamos sed, no tenemos que ir a ningún lado, porque allá adentro está la fuente que sacia la sed de nuestra alma. Bueno, ¿de qué agua está hablando Jesús? Esta agua es capaz de dar vida eterna, versículo 14. Una fuente de agua que salta, que brota para vida eterna. ¿Sabes de qué agua está hablando Jesús? Jesús está hablando del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Capítulo 7. Me voy a adelantar un par de páginas. Juan en el capítulo 7, el Señor Jesús en el capítulo 7 de San Juan va a decir en los versículos 38 y 39. Escuchen esto. Juan 7, 38 y 39. He descendido del cielo. Quiero ver. No, estoy leyendo el capítulo equivocado. Aquí estoy. Dice, Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué está diciendo aquí entonces Juan? Que beber del agua que Jesús tiene es lo mismo que creer en Él. Que al beber del agua que Jesús da, Dios va a convertir nuestro interior en una fuente que brota para vida eterna. El agua que Jesús da a beber es su Espíritu Santo. Creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador hace que el Espíritu Santo de Dios venga dentro de nosotros y se convierta en una fuente de vida para nuestra sed. Ese es el regalo. Y lo último, regresando al pasaje, que Jesús está diciéndole que es tan interesante, es que esta agua, este don de Dios, era para la mujer. Era un regalo para ella. ¿Observan ustedes cómo dice una vez más el versículo 10 de Juan 4? Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Este don especial que Jesús tiene y quiere dar es un don para quien se lo pida, para el que se lo pida. Ahora, Jesús no solamente le está diciendo cosas interesantes acerca de lo que Él tiene, Jesús también le está diciendo algo interesante a la mujer acerca de quién es Él. Observen en el versículo 10 cómo Él dijo claramente. Él dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Esto nos indica que la mujer definitivamente no sabía quién era Jesús. No lo conocía. Él era alguien especial. Él era mucho más de lo que ella se imagina. De hecho, si ustedes prestan atención en el versículo 12, que ya leímos, ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Qué ceguera la de la señora? Jesucristo era mucho más que Jacob, mucho más que el padre de la nación. Jesucristo es mucho más que todos los líderes de todas las naciones. Él es el Rey de Reyes, el Señor de la creación misma. Él es más grande que mayor. Claro que sí, señora. Jesús es más grande, pero increíblemente, aún por más interesante que es lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo a esta persona, la mujer
no entendió ninguna de las dos cosas. Jesús no entendió lo que la mujer no entendió lo que Jesús le dijo acerca del agua, ni la mujer entendió lo que Jesús le dijo acerca de sí mismo. La mujer no entendió del regalo que Jesús le está ofreciendo y queda clarísimo por las respuestas que ella da a lo que Jesús le dijo. En el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Ella no entiende, ella sigue confundida, ella cree que el agua de la que Jesús le habla es agua H2O, es agua física. No es de esa agua de la que Jesús está hablando. En el versículo 15, ella le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Definitivamente no está entendiendo esa mujer. No está entendiendo quién es Jesús, ni qué dijo Jesús. ¿Por qué no puede entender? ¿Por qué no puede entender? Porque hay algo que la tiene bloqueada. Y la pregunta que debemos hacernos en este momento es, ¿lo entiendes tú? ¿Entiendes tú el regalo del que Jesús está hablando aquí? ¿Y por qué es tan importante ese regalo? Esa agua de la que Él está hablando. ¿Entiendes tú quién es Jesús? ¿O es simplemente un maestro, un aburrimiento estar oyendo estas cosas de religión? De este judío religioso que vivió hace 2000 años, ¿por qué tenemos que seguir escuchándolo? Si tú piensas así, tú no eres muy diferente que la mujer, porque todos somos esa mujer. Todos somos como esa mujer. No tenemos la capacidad para entender lo que Jesús está diciendo a profundidad, ni tampoco para entender quién es Él. Entonces, cuando Jesús está diciendo estas cosas, ella se descubre bloqueada por causa de que sus intereses son otros. Ella tenía otras cosas más interesantes en sus prioridades que las cosas espirituales de las que Jesús está hablando. ¿No somos nosotros así, amigos? ¿No somos nosotros como esa mujer tantas veces? Para ella era una prioridad sacar agua física. Para ella era una prioridad otras cosas. Y ahorita vamos a ver cuáles cosas. Pero Jesús la ama tanto que no la va a dejar en su ignorancia, sino que la va a ayudar a pasar del donde ella se encuentra en ese estado de desconocimiento a un descubrimiento. Y ahora ella ya no va a escuchar que Jesús es un Señor, tú tienes esta agua, Señor, como un Señor interesante. Ella ahora va a ser confrontada con una nueva revelación, un descubrimiento va a ser en el versículo 16. Y ahí pasamos al segundo punto, el descubrimiento de la mujer de que Jesús es más que un hombre interesante, el descubrimiento de que Él es un profeta intrigante. Vamos para allá, versículo 16, observen. Juan 4:16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Observan, las últimas palabras que la mujer le dio a Jesús en el versículo 15 fueron las siguientes. Le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Observen que en las palabras que la mujer está diciendo, se puede percibir que para ella ir hasta aquel pozo era una carga, era algo pesado. Y claro que lo era. ¿Y saben por qué? Porque ella era de la aldea de Sicar, que estaba como a 1,5 km al noreste de donde estaba situado el pozo. El pozo era profundo, tenía como 40 metros de profundidad. ¿Se imaginan toda la fuerza que tenía, todo el trabajo que tenía que hacer para estar saque y saque una cubeta a la vez, para llenar un cántaro y luego cargarlo por mínimo 1 km de distancia? Era algo desgastante. Además iba al mediodía en el fragor del calor. ¿Por qué tenía que hacer eso la mujer cuando en Sicar había pozo? ¿Por qué no iba al pozo de su pueblo, sino que iba al pozo que estaba allá a las afueras? Bueno, ahorita nosotros ya conocemos la historia, algunos de nosotros, y ahorita va a quedar claro. Ahora observen, para ella era una carga.
¿Dónde está el marido que vaya a hacer el trabajo de sacar agua? ¿Dónde está el marido que la acompañe, que la consuele? Entonces Jesús de la nada saca un tema que nada tiene que ver aparentemente. Él es el que cambia el tema, no es la mujer. Jesús le dice a ella, versículo 16 que ya leí, le dice, llama a tu marido y ven acá. La palabra acá del versículo 16 y la palabra aquí del versículo 15, cuando dice para que no tenga y venga aquí, en griego es exactamente la misma palabra. Es una palabra muy peculiar, no es una palabra en común. Estas dos son las únicas veces que el apóstol Juan en todos sus libros, y escribió varios, por cierto, del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. En todos los libros, estas son las únicas dos veces que Juan usa esta palabra griega para enfatizar ese aquí. Es como Jesús diciéndole a la mujer, para ti es una carga venir aquí, ¿verdad? Pues ve por tu marido y tráelo aquí y yo te doy del agua. Ella le dice a Jesús, dame del agua, y Jesús le dice, trae a tu marido aquí. Eso que tanto te cuesta a ti, ahora ve y trae a tu marido. Ahora, quiero que ustedes presten atención. ¿Por qué cambia Jesús el tema? ¿De dónde se le ocurre a Jesús llamar al marido? Entre todos los temas o cosas que Jesús le pudo haber pedido a la mujer, ¿por qué le tuvo que pedir eso? Esto es intrigante. Lo que Jesús le está diciendo a la mujer es intrigante para ella, pero es más intrigante por qué se lo dijo, lo cual queda revelado en el versículo 17 y 18. Observemos. Dice ahí, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Si lo que Jesús le pidió al principio era intrigante, que trajera a su marido, es mucho más intrigante ahora descubrir por qué se lo pidió. Es obvio, la mujer le respondió a Jesús con una verdad a medias. Le dijo, no tengo marido. Es una verdad a medias que le servía a ella para ocultar una vergüenza que ella tenía, para ocultar una mentira. Ahora sabemos por qué ella no va al pozo de Sicar a sacar agua, a la hora que van todas las mujeres, porque ella es el objeto de la murmuración y de las críticas públicas de todas las mujeres, por causa de su historia, por el tipo de vida que ha llevado ella. Ha sido una mujer que ha pasado por los brazos de 5 maridos y que ahora está viviendo con el novio, no está viviendo casada. Lo cual, por cierto, nos hace ver la importancia del matrimonio para Jesús y que la unión libre es pecado. Pero volviendo al tema, ¿por qué si Jesús ya sabe, porque ahora descubrimos que Él ya sabe que ella tiene un problema en su vida matrimonial? ¿Por qué todavía le preguntó Jesús, le pidió que trajera a su marido? Porque Jesús quiere exponer. Jesús quiere exponer a la mujer, quiere exhibir un problema que ella tiene. Recuerden que no hay nadie más en el pozo, solo ella y él. Jesús no la quiere exhibir ante otras personas, solo quiere que la luz de la verdad del problema que ella tiene, un problema escondido, quede expuesta ante él y ante ella misma. Un problema de adulterio, un problema de lujuria, un problema de sexo, un problema de divorcio, un problema profundo, un problema de vergüenza, un problema de dolor muy profundo que hay en la vida de esta persona. ¿Y por qué la mujer no quiso decir la verdad? Bueno, en el capítulo anterior se nos dice la respuesta a esa pregunta. Juan 3:20, leo. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Claro, ella estaba avergonzada de su manera de vivir. Ella sabía que no era correcto y ella no quería pasar por una humillación más. La mujer
no quería ser expuesta en sus malas obras. Pero Jesús quería que la verdad saliera. Si ella quería saciar su sed espiritual, lo estaba tratando de hacer con agua física. Estaba tratando de sofocar su sed interior con hombres, con sexo, con relaciones. Jesús quiere ir a la raíz del problema. Jesús quiere ir al fondo. Jesús pone el dedo en la llaga. Jesús está tocando el nervio más sensible de la vida de la mujer. Y Jesús hace lo mismo con nosotros. Jesús quiere que abramos el corazón, que no nos quedemos en las apariencias. Escúchame bien, Jesús no vino desde el cielo nada más para dar lecciones de religión. Jesús vino a buscar a personas como tú. Jesús vino a buscar a personas como tú para confrontarlas con su pecado, para que pueda sanar ese pecado, para hablar del dolor, para hablar de las heridas, para poder hacer algo al respecto. Por eso no puede ella recibir el agua todavía, porque para que ella pueda participar de la gracia y de la verdad que Dios da por medio de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, para que ella pueda participar en su plenitud de Dios, de gracia sobre gracia, ella necesita confrontarse con la verdad y no seguir ocultando su pecado, actuando con verdades a medias delante de Jesús. Cuando ella es expuesta, entonces ella admite y hace una gran confesión. ¿Y cuál es la confesión que hace ella? Ahí vemos en el versículo 19. Ella dice, Señor, me parece que eres profeta. Ahora ya no es cualquier señor. Ahora ella está intrigada porque acaba de descubrir que se ha topado con un profeta. Y quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Has oído de las palabras proféticas? Cuando tú te encuentras en una iglesia o en una conversación con alguna persona que sabe de las cosas espirituales, de pronto hay veces que la conversación se torna en una dirección que no te esperabas. Pareciera que la persona que está hablando contigo o la persona que está enseñando, predicando, hablando, supiera los secretos de tu vida. ¿Alguna vez te sentiste así? Como que alguien le hubiera contado las luchas con las que tú estás enfrentándote, tus pecados ocultos. Hasta te enojas con el que te invitó y le dices, ya le fuiste a contar. ¿Te ha pasado eso? No te confundas. Jesucristo tiene un poder profético y Él lo usa para revelarnos nuestro pecado, pero no para humillarnos, sino para atraernos a la gracia y a la verdad que liberta, a la vida eterna. Allí está Jesús entonces, llevando a este punto a esta mujer para descubrir que Él es un profeta. ¿Y tú ya llegaste a ese punto? ¿Estás permitiendo que Jesús hable a tu corazón? ¿Que te traiga y que expongas aquellas cosas que sigues escondiendo? Necesitas hablar con Jesús de ellas si quieres mejorar, si quieres sanar, si quieres participar del agua de vida que Él tiene para darte. Necesitas a confesar tu pecado ante Jesús y arrepentirte de tu pecado. Pero Jesús no está satisfecho con que ella crea que Él es un profeta, ni tampoco Él está satisfecho con que tú creas que Él es simplemente un profeta de Dios. Ahora la va a llevar a un lugar todavía más profundo, y ese es el tercero y último de los puntos de este mensaje. Ahora ella va a descubrir que Jesús es el Mesías Salvador. La mujer de pronto, en el otro cambio, cuando Jesús pasa de ser un hombre interesante a un profeta intrigante, fue Él el que cambió el tema. Ahora la mujer, al descubrir que Él es un profeta, de inmediato aprovecha la oportunidad para hacerle dos preguntas a Jesús que le inquietaban en lo más profundo de su corazón. Las dos preguntas son implícitas porque lo que en realidad la mujer va a hacer con Jesús es darle un comentario, pero es obvio que el comentario conlleva la pregunta, ¿tú qué opinas, Jesús? ¿Tú qué opinas de esto? Versículos 20 al 24,
¿Tú qué opinas de esto? Versículo 25. ¿Están listos? Vamos a escuchar las dos preguntas de la mujer y las revelaciones que Jesús le hace a esa mujer y a ti y a mí a través de sus respuestas. Versículo 20. Leo. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces, ahí está el comentario de la mujer. Ella aprovecha que él es profeta ante sus ojos y le dice, los samaritanos adoramos a Dios aquí en el monte Gerizim, los judíos adoran a Dios en el monte Moriah, en el monte de Sión, allá en Jerusalén. ¿Quién tiene la razón? ¿Tú qué opinas, Jesús? No dice la pregunta ¿tú qué opinas? Pero es obvia. Esa es la pregunta que la mujer tiene. Y la respuesta que Jesús le va a dar va a confrontar a la mujer con una decisión. Vamos a descubrir la respuesta. La respuesta lleva tres componentes. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vean primera parte de esta respuesta de Jesús. Jesús le está diciendo, mira mujer, lo más importante no es dónde adoras tú a Dios. Eso no es la pregunta más importante, ni en este monte ni en aquel monte. Esa no es la pregunta más importante. Ahorita te voy a decir cuál es la pregunta más importante, pero, aclaración, ustedes adoran lo que no saben y los judíos adoramos lo que sabemos, lo que conocemos. Es decir, la religión de los samaritanos, como dije anteriormente, se había gestado de un sincretismo, es decir, de una mezcolanza de creencias de judíos y de asirios que emparentaron. Como el país de Jerusalén, el país de Judá quedó en el sur y la capital Jerusalén era el único lugar autorizado para adorar al Dios de Israel, cuando se separa el reino del norte del reino del sur, después de la época del rey Salomón, estamos hablando de 900 años antes de Cristo, el país se parte en dos. Hubo una revolución y un rebelde parte el reino en dos y el linaje puro del rey Salomón queda en el sur y otras 10 tribus se van hacia el norte. Entonces el rey, el rebelde que parte el reino para impedir que se vuelva a reunificar el reino, levanta un templo en Samaria y luego hace un becerro de oro y le dice a la gente que ese es Yahweh, Jehová, el Dios de los judíos. Así que en teoría los samaritanos adoraban a Dios, pero en realidad no era Dios. Era un ídolo, era un becerro de oro. Y además revolvían eso con brujerías y religiones paganas de los asirios. Así que los samaritanos solo le daban reconocimiento a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento hebreo, mientras que los judíos tenían todos los libros, todo el Tanaj hebreo, es decir, lo que nosotros llamamos los 39 libros del Antiguo Testamento. Jesucristo no se intimida ante la pregunta de la mujer para decirle, ustedes adoran mal. La religión verdadera es la religión del judaísmo bíblico. Eso es lo que está diciendo Jesús. Recuerden los 3 distintivos de la religión del judaísmo que distinguen la religión verdadera. Dios es espíritu y no permite imágenes para que se le adore. Número 2, Dios nos ha dado un código moral para vivir éticamente, los 10 mandamientos. Y 3, la religión de Israel está en espera del Mesías prometido que nos salvará. Estos distintivos marcaban la religión verdadera y el cristianismo es el cumplimiento de esa esperanza de salvación. Ahora Jesús le está diciendo básicamente a esta señora, estás equivocada en tu religión. Segundo, le está diciendo, la salvación es un tema prioritario. A eso he venido yo. Observaron el versículo 22 al final dice, porque la salvación viene de los judíos. Un tema dominante del judaísmo era la esperanza del Mesías y la salvación que el Mesías traería consigo.
Y ese es el tema que le importa a Jesús tratar con esta mujer. Mujer, tu religión está equivocada. Tu religión de ídolos, de veneraciones, de rituales y de paganismo mezclado con religión verdadera está mal. Tú necesitas salvación y la salvación viene de los judíos. Y luego la va a llevar a un punto más en el versículo 23 al 24. Pero ahora viene, Leo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ahora Jesús le da una nueva revelación acerca no solo de la religión y de la salvación, sino de la adoración. Jesús le dice a la mujer y nos dice a todos que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu. Es decir, lo más importante no es el lugar físico, el monte en el que tú adoras a Dios, sino que lo adores interiormente las 24 horas, los 7 días de la semana. Es una adoración de espíritu espiritual. Y segundo, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Es decir, no con rituales paganos falsos, sino conforme a la verdad que fue revelada en la Sagrada Escritura, conforme a la realidad que Él es espíritu y que Él nos ha enviado un Mesías para salvación espiritual. Jesucristo le está enseñando a esta mujer una nueva verdad acerca de la adoración. Una adoración pura, espiritual, verdadera. Ahora, ustedes deben comprender, Jesús no vino al mundo, no llegó a ese lugar de Samaria, ni a través de la Escritura llega a nosotros aquí en el siglo XXI solo para informarnos los detalles de la religión verdadera. No, Jesús no vino solamente para informarte cuál religión es la correcta y cuál es la incorrecta. Jesús no solo vino para informarte o recordarte la importancia de la salvación. Jesús no vino solamente para informarte que Dios anda buscando adoradores. El hecho de que Jesús le dice a esta mujer estas cosas y que a nosotros se nos dicen estas cosas a través de la Escritura es porque se nos está invitando, se nos está desafiando, se nos está llamando a la conversión. Esto no solamente es una respuesta a la pregunta de la mujer, esto es una confrontación para ella. Es una confrontación para que se convierta del paganismo a la religión verdadera. Es un desafío para que la mujer busque la salvación que Dios ha prometido. Y es un desafío para que la mujer se convierta en una verdadera adoradora. Porque por eso fue Jesús hasta ese lugar a buscar. Porque ella, a pesar de sus manchas, de su dolor, de su sufrimiento, de su vergüenza, de su fracaso, a pesar de ser el objeto de las burlas y de las críticas y del señalamiento de la ciudad, Dios todavía no se da por vencido y Jesús todavía no se da por vencido con ella. Y fue a buscarla para convertirla en una adoradora del Dios vivo y verdadero. La pregunta es, ¿aceptará ella? Ahora tengo que preguntarte yo a ti, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay adentro? Todo ese dolor que cargas, todo ese pecado que escondes, toda esa vergüenza, todo eso que llevas, eso todavía no te descalifica. Dios todavía está interesado en ti. El hecho de que tú estés oyendo estas palabras hoy es porque Dios está buscándote y está llamándote a que te conviertas a la religión verdadera, que es una relación personal con Dios, el Dios que es espíritu, a través de Jesucristo, para que tú tengas vida, para que recibas el don del Espíritu Santo y sacies tu sed y dejes de estar buscando saciarte en las cosas de este mundo, en las personas de este mundo, en los pecados de este mundo y por fin encuentres saciedad en el agua viva de Dios. Jesucristo está confrontando con su respuesta a la mujer a que se convierta y también a ti. Así que la última cosa que queda es una pregunta en la mente de ella. No quiere quedarse con dudas.
Y en el versículo 25 ella pregunta así. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La pregunta de la mujer, la segunda pregunta de la mujer, pregunta implícita es, dice, sé que ha de venir el Mesías y Él nos declarará todas las cosas. Y aquí estoy yo contigo, Jesús, y tú me estás diciendo todas estas cosas que yo nunca imaginé. ¿Qué opinas tú de eso? Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Finalmente se revela lo más importante de todo este encuentro y de toda esta historia. Jesús se le revela a la menos probable candidata persona a recibir semejante verdad. Él es el Mesías divino prometido que ha venido a salvarnos de nuestros pecados. Ahora, esta afirmación de Jesús no solo es informativa, al igual que la anterior, es confrontativa. No solo Jesús le está diciendo a ella que Él es el Mesías. Su respuesta implica, ¿crees esto? ¿Creerás en mí? ¿O te vas a ir a la vida de siempre? Ahora la decisión es tuya, mujer. O aceptas lo que te digo o lo rechazas. Amigos, tú eres la mujer. Tú eres la mujer. Ahora tú eres el que tiene que decidir si te vas a convertir y vas a aceptar a Jesús como el único Señor y Salvador. O lo vas a rechazar. Va a seguir siendo el cristianismo para ti costumbre, tradición, religión. O va a haber un cambio de vida. ¿Sabes cómo termina la historia? ¿Qué crees que hizo la mujer? Te lo leo. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, dejó aquello que tanto le interesaba. Fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y en el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Versículo 42. Y decían, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, no solo de los judíos, del mundo entero, también de nosotros. Sabemos que Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué bonita historia. La mujer se convirtió de su paganismo a la religión verdadera, al cristianismo bíblico. La mujer se convirtió en una adoradora de Dios. La mujer recibió la salvación. La mujer aceptó a Cristo como el único Señor y Salvador. Y ahora tengo que preguntarte, ¿y tú? ¿Y tú qué harás? ¿Qué tal si en lo que resta del año alguno de nosotros, por alguna enfermedad, algún contagio o algún accidente o cualquier otra razón, termina por morir, por enfermar? Y esta pudiera ser la última oportunidad para que cualquiera de nosotros abra su corazón y deje que la vida de Jesús nos limpie y nos perdone de todo nuestro pecado, de todo nuestro dolor. Y nos convirtamos de una vez por todas, dejar de dar excusas que mi religión, que la veneración, que aquel, que Jacob es mayor, que San Jacob o que San X. ¿O es Jesús el único Señor y Salvador? Y lo aceptas. Y luego empiezas ahí, pones tu vida en orden, acabas con tus adulterios, con tus idolatrías, y luego vas con tu gente, a la que estimas y la que amas, y les cuentas de este Mesías.
por si se les concede creer. ¿Qué vas a hacer? Termino con esto. Esta es una maravillosa historia del amor de Dios. Es una gran, gran historia de amor. La historia empezó con las palabras del versículo 4 diciendo, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? ¿Te has preguntado? ¿Quién busca a quién? ¿Acaso la mujer andaba buscando a Jesús? No. En la escritura, cuando las escrituras nos dicen que algo es necesario para Jesús, siempre se refiere a que algo es la voluntad de Dios el Padre para él. Si para Jesús era necesario ir a Samaria a buscar a esa pecadora ignorante, que no tenía ningún interés en Jesús ni en sus enseñanzas, a ella lo que le interesaba era el agua, los bienes materiales presentes. A ella lo que le interesaba eran los hombres. A ella le interesaban los placeres temporales, a ella le interesaba su pecado, sus cosas temporales. Y no sabía lo que ella necesitaba. Y aún así, Dios la amó y envió desde el cielo a nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo mandó del país de Israel a la tierra samaritana, a ese lugar, a la hora correcta, al lugar correcto, para encontrarse con una mujer y hablarle al corazón, invitarla a convertirse en una adoradora, todo por amor, por amor. Amigo, amiga, tú eres esa mujer. Tú no me estás oyendo hoy por accidente. Dios te está buscando. Dios te está hablando. ¿Y tú qué harás? ¿Lo rechazarás? ¿Volverás a dejar otro domingo pasar sin convertirte a nuestro Señor Jesucristo? ¿O finalmente oirás la voz profética de Dios y te convertirás? Dios te ama. Tienes que confesarle hoy a Jesús tus pecados secretos. Reconocer que no puedes cambiar, que te han lastimado. Y pedirle perdón. Exponte a Jesús. Dile que te sacie, que te dé el agua que tú necesitas, que llene tu vida, que cree adentro de ti esa fuente prometida. Acéptalo como tu único Señor y Salvador, para que sacie tu sed y empieces a disfrutar de esa vida eterna que Él vino a ofrecernos. Y si ya lo has hecho tú, si tú dices ser cristiano y tú ya te convertiste a Jesús, pero las cosas de Jesús te parecen tan secas, tan aburridas, entonces ¿no estás bebiendo de la fuente que ya está en ti? ¿Qué harás? ¿Acaso te quedarás así? ¿Tienes más afecto e interés por las cosas materiales, por los entretenimientos mundanos, por estar con personas, por tus pecados, diciendo que eres cristiano o cristiana? ¿Tienes más interés que en Jesús y en el agua que Él te da? Yo te animo a que dejes que Cristo sacie tu sed. Cada día búscale. Búscale en oración espiritualmente para que te dé su agua y con su espíritu te sacie de gracia y de verdad. Oremos. Padre, quiero entregar estas palabras en los corazones de los oyentes, para que los ayudes a reflexionar en la manera que están tratando a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a la oferta que nos das. Quiero pedirte por aquellos que están ya hartos de pecar, dolidos. Están dolidos con su esposo, por lo que no les dio, con su esposa, por lo que no les dio, con sus hijos. Están culpando a su jefe, a su padre, a su madre. Están culpando a su vecino, están culpando a su pastor, a alguien de la iglesia, a alguien de la familia, buscando lo que no les puede dar. Lo que solo tú puedes darnos a todos. Perdón, vida eterna, tu Espíritu Santo, una vida nueva y una sed saciada.
con tu presencia. Te pido que concedas fe, Señor Jesús, a los que oyen este mensaje y a tus hijos, que les recuerdes con esta palabra, que vengan y compren sin dinero, compren agua que sacie su sed, como dijo Isaías. En nombre de Jesús, amén.